Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría teneros por aquí una vez más. Hoy, amigos míos, nos zambullimos en las aguas turbulentas del drama turco, esas historias que nos atrapan, nos emocionan y nos dejan con ganas de más. Y es que hoy vamos a hablar de corazones rotos, amores prohibidos, secretos celosamente guardados y, por supuesto, muchísimo cotilleo. Como ya habéis leído en el título, vamos a destripar una historia que ha dado muchísimo de qué hablar. La supuesta revelación de Oğuzhan Koç, el conocido cantante y actor turco, sobre los sentimientos ocultos de Demet Özdemir, la adorada actriz, hacia el mismísimo Can Yaman, el galán que nos ha robado el corazón a muchos de nosotros. Y atención, al parecer, estos sentimientos eran secretos, nunca confesados públicamente. Sí, habéis oído bien. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Es puro humo mediático, una estrategia para ganar clics y atención? ¿O realmente hay algo más que se esconde tras las cámaras y los focos? ¿Y cómo encaja esta jugosa historia en el universo de las telenovelas turcas, ese mundo lleno de pasión, intriga y amores imposibles? Así que preparad vuestras palomitas, vuestras bebidas favoritas, y acomodaos en vuestro sofá, porque este vídeo promete ser un viaje apasionante. Vamos a sumergirnos en los detalles más jugosos, analizaremos cada pista, investigaremos las fuentes, contrastaremos la información y desentrañaremos este entuerto amoroso que ha incendiado las redes sociales y ha desatado la locura entre los fans. ¿Listos para la aventura? Pues allá vamos. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de emociones, como siempre, no puedo dejar de pediros un favor enorme. Si sois nuevos por aquí, si os gusta el drama, las telenovelas turcas y los cotilleos del corazón, suscribíos al canal. Es totalmente gratis y así no os perdéis ni un solo vídeo. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y por supuesto, dejad vuestros likes, que me ayudan muchísimo a saber qué tipo de contenido os gusta, a seguir creando vídeos que os enganchen y a crecer en esta maravillosa comunidad. Muchísimas gracias de antemano por vuestro apoyo. Bueno, ahora sí, pongámonos manos a la obra y empecemos a desentrañar este culebrón. La historia, como suele ocurrir en estos casos dignos de una telenovela, comienza con un rumor, un susurro que se fue expandiendo como la pólvora en un campo seco. Oğuzhan Koç, reconocido cantante y actor turco, y Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y populares del país, estuvieron casados. Su relación, que parecía idílica a ojos del público, terminó, y como es habitual en estos casos, las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no tardaron en aparecer. ¿Infidelidades? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Falta de amor? Las preguntas y las teorías comenzaron a circular como un torbellino en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y es precisamente aquí donde entra en escena Can Yaman, el actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con sus papeles en series como Erkenci Bay Jail y Viola come il mare, entre muchas otras. Can Yaman, guapo, carismático, con un éxito internacional arrollador y una legión de fans que lo adoran, es una figura que siempre genera expectación y revuelo. ¿Por qué? Porque en su día fue la pareja de Demet Özdemir en la exitosa serie Erkenci, una telenovela que traspasó fronteras y conquistó al público de todo el mundo. La química entre ambos actores, la conexión que mostraron en la pantalla, era innegable, palpable y, por supuesto, avivó la imaginación de los fans. Los rumores comenzaron a especular sobre la posible existencia de un interés romántico, de algo más que una amistad, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Las especulaciones se alimentaron de la cercanía que ambos mostraron durante las grabaciones de Erkenci, de las miradas cómplices, de los gestos de cariño y, sobre todo, de la gran base de fans que deseaban fervientemente verlos juntos en la vida real. Y aunque nunca confirmaron públicamente una relación, y siempre se mantuvieron firmes en su postura de solo amigos, las especulaciones no cesaron, alimentadas por fotos, vídeos, declaraciones ambiguas y, por supuesto, rumores que circulaban como el viento. La intriga estaba servida. Y es aquí donde Oğuzhan Koç, el exmarido de Demet, reaparece en la ecuación. Según la leyenda urbana, según los rumores que circulan y que han inundado las redes sociales y los medios de comunicación, Oğuzhan, en un momento de confidencias, supuestamente reveló que Demet siempre había sentido algo especial por Can Yaman. ¡Boom! La bomba explotó. El rumor, alimentado por la curiosidad del público, por la popularidad de los involucrados y por la naturaleza propia del cotilleo, se extendió como un virus por todo Internet. ¿De dónde salió esta información? ¿Quién se la contó a Oğuzhan? ¿Es una simple invención de la prensa rosa? Una es
¿Estrategia para generar clics y titulares, o hay algo de verdad en este rumor explosivo? Es crucial que entendamos que hasta el momento todo esto se basa en rumores, en especulaciones que se han ido amplificando y propagando. No hay declaraciones oficiales ni confirmaciones directas y explícitas por parte de Ouzhan, Demet o Can Yaman. Las fuentes generalmente son allegados, fuentes cercanas a la situación, amigos de los protagonistas o, en el peor de los casos, fuentes anónimas. Y aunque esto le resta credibilidad, no le resta interés al asunto, al contrario. El misterio, la incertidumbre y la posibilidad de que haya algo más que se esconde tras las cámaras son precisamente lo que nos engancha, lo que nos hace querer saber más. Pero analicemos los hechos, desmenucemos la historia y busquemos las posibles pistas. ¿Por qué este rumor, este simple susurro, ha tenido tanta repercusión? Primero, por la popularidad de los involucrados. Demet Özdemir y Can Yaman son dos estrellas muy queridas y seguidas en Turquía y en todo el mundo. Su trabajo, su belleza y su carisma los han convertido en ídolos de masas, y cualquier noticia que les concierna, por pequeña que sea, genera un gran interés. Segundo, por la naturaleza del rumor, un triángulo amoroso, un amor no correspondido, una supuesta revelación de un exmarido sobre los sentimientos de su exmujer, los ingredientes perfectos para una buena historia digna de la mejor telenovela turca. Y tercero, por el contexto, una ruptura matrimonial, una supuesta declaración explosiva, la expectación generada por una antigua pareja de ficción que traspasó la pantalla, la tormenta perfecta para que el rumor se propague y se convierta en noticia. Pero, ¿qué indicios podemos analizar? ¿Qué pistas nos pueden ayudar a acercarnos a la verdad, a desenmascarar este misterio amoroso? Vamos a repasar algunos puntos clave que nos pueden dar algunas pistas. Asterisco 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 la relación de Demet, Can asterisco asterisco la química entre ellos en Erkencikus era innegable. Las miradas, los gestos, la complicidad, las risas, la conexión que mostraban en las entrevistas y en los eventos promocionales, todo apuntaba a una conexión especial que trascendía lo profesional. La energía que desprendían juntos era innegable. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, nunca confirmaron una relación sentimental, y siempre mantuvieron una postura ambigua y discreta. ¿Por qué? ¿Era una estrategia para mantener la expectación? ¿O simplemente eran muy buenos amigos que disfrutaban trabajando juntos y que el público malinterpretó su relación? Asterisco 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 el matrimonio de Demet y Ouzhan asterisco asterisco si realmente Demet sentía algo por Can Yaman, porque se casó con Ouzhan. ¿Era una estrategia para olvidar a Can? ¿Para dar un paso adelante en su vida y dejar atrás el pasado? ¿O quizás simplemente no funcionó la relación por otros motivos, por incompatibilidades, por falta de amor o por cualquier otro factor que desconocemos? La respuesta a esta pregunta es clave para entender la veracidad del rumor. ¿Fue una decisión precipitada? ¿Un intento fallido de buscar la felicidad? ¿O simplemente un error de juicio? Asterisco 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 las declaraciones de Ouzhan asterisco asterisco, ¿realmente Ouzhan hizo estas declaraciones explosivas? ¿En qué contexto se produjeron? ¿En una entrevista, en una conversación privada con amigos, en un momento de debilidad y sinceridad? ¿A quién se las hizo? ¿Fue una simple broma, una declaración a la ligera, o realmente estaba revelando un secreto guardado celosamente? Estas preguntas son fundamentales para evaluar la veracidad del rumor y para discernir si hay algo de verdad en sus palabras. Asterisco 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 la reacción de los implicados asterisco asterisco, ¿qué han dicho Demet Özdemir, Can Yaman y Ouzhan Koç sobre este tema? ¿Han desmentido los rumores de forma tajante y rotunda? ¿Han guardado silencio, evitando pronunciarse sobre el asunto? ¿Han hecho alguna declaración ambigua, dejando la puerta abierta a la especulación? Sus reacciones o la falta de ellas también nos dan pistas sobre la veracidad del rumor y sobre la postura que han decidido adoptar ante esta situación. El silencio puede ser tan revelador como las palabras. En definitiva, la información que tenemos es muy fragmentada, incompleta y llena de interrogantes. Pero la pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo encaja todo esto en el mundo de las telenovelas turcas y en el universo del cotilleo del corazón? ¿Cómo funciona este mecanismo que convierte un simple rumor en un tema de debate y de especulación? El mundo de las series turcas, como ya hemos mencionado, es un hervidero de romances, rumores, intrigas, drama y mucha pasión. Los actores y actrices a menudo se convierten en el centro de atención,
no solo por su talento y por su trabajo, sino también por sus vidas privadas, por sus relaciones amorosas, por sus idas y venidas. Los fans se obsesionan con las parejas de la pantalla, se enamoran de las historias de amor que ven en las telenovelas y cualquier indicio de romance fuera de. Ella alimenta las especulaciones y las fantasías. Los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los digitales, se alimentan de estos cotilleos, de estas historias que generan interés y que atraen a un gran número de lectores y espectadores. Los fans consumen ávidamente cada detalle, cada foto, cada vídeo, cada declaración, cada rumor. La línea entre la realidad y la ficción se difumina, y los actores y actrices se ven obligados a lidiar con la presión mediática, con las expectativas del público, con la constante vigilancia de los paparazzi y con la necesidad de proteger su vida privada. En este contexto, cualquier rumor, por pequeño que sea, puede convertirse en noticia, en un tema de debate y en un foco de atención. La prensa rosa, los programas de corazón, las redes sociales, todo se convierte en un altavoz que amplifica los rumores, que los convierte en una bola de nieve que va creciendo y creciendo, hasta que se vuelve incontrolable. En resumen, la supuesta revelación de Oğuzhan Koç sobre los sentimientos de Demet Özdemir hacia Can Yaman es un claro ejemplo de cómo funciona este sistema, de cómo se retroalimentan la fama, el cotilleo y el morbo. Un rumor, alimentado por la popularidad de los implicados, por la química innegable que mostraron en la pantalla, por las expectativas del público, por la ruptura de un matrimonio, se convierte en un tema de debate, de especulación y de fantasía. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Pues bien, la verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio, entre la realidad y la ficción, entre la verdad y el rumor. Es posible que Demet sintiera algo por Can, es posible que Oğuzhan lo supiera, es posible que la química en Erkenci fuera tan fuerte que traspasó la pantalla y generó un vínculo especial entre los actores. Y es posible que todo esto sea solo una tormenta en un vaso de agua, una estrategia para generar atención y para mantener el interés del público. Lo importante, amigos míos, es que este tipo de rumores nos permiten reflexionar sobre la naturaleza del amor, sobre la fama, sobre la presión mediática, sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre el poder de las telenovelas turcas para engancharnos y para hacernos soñar. Nos invitan a cuestionar las fuentes de información, a analizar la información con criterio y a no dar nada por sentado. Nos invitan a ser críticos, a no dejarnos llevar por las apariencias y a recordar que en el mundo del espectáculo, la verdad a menudo es relativa. Y hasta aquí mi análisis sobre esta jugosa y apasionante historia que ha mantenido a todo el mundo en vilo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis divertido y que hayáis aprendido algo nuevo sobre el funcionamiento del mundo de las telenovelas turcas y sobre el poder de los rumores. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Os agradezco de corazón que hayáis estado conmigo hasta el último minuto. Me encanta leer vuestros comentarios, así que no dudéis en dejarlos aquí abajo. ¿Qué opináis vosotros de todo esto? ¿Creéis que hay algo de verdad en este rumor? ¿Os gustaría que Demet y Can hubieran estado juntos en la vida real? ¿Tenéis alguna información adicional que queráis compartir? Contádmelo todo. Vuestros comentarios son siempre bien recibidos y me ayudan a seguir creando contenido que os encante. Y por último, pero no menos importante, no olvidéis darle un buen like a este vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudáis a seguir creciendo y a seguir creando contenido que os interese. Nos vemos en el próximo vídeo con más drama turco, más cotilleos y más secretos del corazón. Un abrazo enorme y hasta la próxima.